Reina. Reina. Venga para acá. Venga pues. Oreo. Calma. Ya. Acá. Siéntese pues ya. Peque. Ya. No. Ya. Venga pues. Ellos son unos perros muy cariñosos. Independientemente que están en manada, son cariñosos. Es difícil cuando uno llega porque los 5 juntos se pueden ir alborotando y brincan y lo saludan a uno, pero son muy dependientes, quieren estar siempre con uno. Les encanta estar al pie de uno que los contemple. Ese perro es muy cariñoso. Para mí es el perro perfecto para un hogar, porque él siempre busca el cariño de las personas. Entonces yo y con los niños es excelente, o sea, pues es súper alegre, súper consentido, y entre más los consientas, más tiernos se van a ver. Ellos son muy grandes, sí, pero son sino grandes, ¿sí me entendés? El perro es muy cariñoso. Entonces para mí es perfecto para un hogar donde haya niños. El Bernés de la montaña es una raza originaria de la región de Cantún, Berna, en Suiza. Se desempeña en actividades como rastreo, pastoreo, guardia, tiro de carreta, búsqueda y rescate. Y esta es una raza que nace, se empieza como a volver una raza de pura sangre, por allá a principios de 1905. Esta es una raza que los granjeros la utilizaban básicamente para que cuidara, ¿sí? Porque las fincas estaban muy distanciadas unas de otras. Entonces este perro, sus orígenes era un perro guardia para que protegiera a los animales de la granja y las familias que vivían en ellas. Yo tuve perros toda la vida. A mis papás les gustaban y toda la vida tuve perros y siempre me gustaron. No tanto como para tener tantos, pero siempre me gustan, o sea, no me molestan, no me estorban, no me molesta estar con ellos y me encanta pues como que los niños también han podido crecer pues con el cariño, con el amor y con todo lo que implica tener un perro. Eso es una parte que yo creo que es muy enriquecedora para ellos y les enseña muchas cosas. Y yo he sido amante de los perros, eso sí es mi hobby y mi pasión, que realmente, como digo yo, los perros son de la familia, pero son míos y yo soy el responsable, porque tiene que haber un responsable. Y de ahí pues que yo siempre he tenido perros, he querido tener, y pues ya tenemos 5 de estos que viven con otro en la casa. Nosotros íbamos a las exposiciones caninas y siempre veíamos esta raza. Yo la veía y conversábamos con una señora que tenía la raza y los veíamos unos perros muy tranquilos y muy bonitos, porque nosotros hemos tenido distintas razas. Hemos tenido boxer, hemos tenido pointer alemán, labrador, y siempre los veíamos en la exposición y hablábamos con ella, nos diría que eran unos perros de un temperamento muy tranquilo, unos perros, independientemente que eran muy grandes, que eran muy queridos. Y por allá en diciembre yo me decidí y dije, vamos a conseguir un perro de estos. Entonces en diciembre, hace 3 años, con una amiga me conseguí en Bogotá a Oreo, que ya cumplió 3 años. Y empezamos a estar con la raza y nos empezó a gustar mucho, porque es una raza muy tranquila, que uno cree que por el pelo hay que tenerles un mantenimiento muy grande, pero no, es una raza que con un mantenimiento semanal el pelo se mantiene. Claro que cuando están mudando, toda la casa es llena de pelos y esa es la parte difícil. Lo primero es llegar en las mañanas y soltarlos como para que suelten la excitación de toda la noche encerrados. Y ya luego pues como sacarlos a caminar a que den un paseo de 1 hora, más o menos el promedio. Ya luego de que los saco, ya pues cuando regresamos y eso, pues el agua y eso, y ya después tipo 10 de la mañana se les da pues como el desayuno. La energía de los perros, porque es que estos perros prefieren amor que comida, la raza en sí, porque es que pues ellos como manada, pues entre todos se entienden muy bien porque todos llegaron como cachorros, pero cada uno tiene una personalidad diferente, ¿sí o no? Y estos perros, como te digo, prefieren amor que comida, ellos se acercan a vos, siempre buscan como la forma de que vos los toques, los acaricies, entonces por eso te digo que prefieren amor que comida. Muchas veces está la comida servida y prefieren que vos los toques a que el perro
esté pues ahí como buscando lo que vos le estás dando. Entonces para ellos, el mejor premio para ellos es darle cariño. Esta raza se vuelve, digamos, una raza pura en 1907. Lo invitan a varios de esos criadores a una exposición y ahí un juez, que era un juez que tenía Terranova, muy reconocido mundialmente, le empieza a gustar la raza, se empieza a interesar, empieza a escribir muchos artículos, documentos de la raza y la empieza a hacer un poquitico más popular. Por allá ya como en 1912 más o menos, un grupo de caballeros de una ciudad forman el primer club canino de esta raza, que de hecho esta raza no se llamaba Bernés de la Montaña originalmente, sino que se llamaba Durbach, que era la zona o un pueblo donde estaba el perro. Entonces el primer nombre que tuvo fue el nombre de Durbach por ser la zona donde estaba. Y ya por allá en 1914, algo así, le ponen el nombre de Berner Sennenhaus. Sennenhaus es el perro como del pastor. De hecho, varias de las razas suizas, de estas tres razas, tienen su nombre, como en el caso de Bernés de la Montaña, Berner y Sennenhaus. Los otros, se me olvida el nombre, Alipant, Sennenhaus, hay 4 nombres, y de ahí pues donde se vuelve la raza empieza a ser más popular. Este perro se caracteriza por sus colores, negro azabache con manchas marrones, rojizas y blancas. Su temperamento tranquilo hace que no tenga problemas en la socialización. Son perros de clima frío. La base de su educación son las buenas palabras, el cariño, los estímulos mentales, la actividad física y un ambiente tranquilo. Cuando los perros van a exposición, deben tener el pelo totalmente bonito, ¿sí o no? Pues ellos regularmente son muy lindos, la raza, el pelo, los colores, pero en ocasiones el perro está mudando pelo, entonces ya no se ven tan bonitos. Entonces en esas ocasiones no deben ir a exposición. Pues lo primero es que tienen que ser perros que tengan un pedigrí. Un pedigrí es un certificado donde se demuestra cuál es su descendencia, básicamente quiénes son los padres, los bisabuelos, va hasta tercera, cuarta generación, que eso pues más que todo yo diría que tiene un beneficio, y es que a uno le permite saber el perro de dónde viene, qué enfermedades ha tenido, qué digamos características de la raza no está cumpliendo bien, cuál es esa descendencia, porque si uno está trabajando por mejorar la raza, por mejorar el estándar, todo eso es información que es muy valiosa. Ellos son perros que tienen que tener un temperamento dócil, tienen que ser perros relativamente confiados, calmados. De hecho, un perro de estos que muestre agresividad o que se muestre como un perro nervioso es una falta que puede ser descalificatoria cuando salen en las exposiciones. Cada perro tiene un estándar y este es un perro que una de sus características es que tiene que ser un temperamento dócil, mostrarse como un perro fuerte, pero no puede mostrar signos de agresividad. Y empiezan a mirar el estándar. Este perro, pues como ustedes ven, es un perro que tiene 3 colores. ¿Sí? Tiene, digamos, este negro, que es negro azabache, podemos decir, que básicamente tiene en casi toda la parte del cuerpo. Tiene este marrón, que lo que dice el estándar es que tiene que tener el color marrón, miren aquí en los ojos, tiene que tener en los pies y parte del pecho, y el blanco, ¿sí? La cara, por decir, la cara también, lo que especifica el estándar es que puede tener un blanco, pero que sea simétrico, no especifica la cantidad que tenga que tener. Sí es claro que no puede llegar al nivel de los ojos, pero como pueden ver aquí los perros, vale, ven, aquí hay unos que tienen más blanco que otros, no quiere decir que este no cumpla con el estándar, no, lo importante es que sea asimétrico, es decir, que la mancha venga igual. Lo otro con el blanco es que venga desde la garganta hasta el pecho. Y también que tengan las patas, pero que no se suba mucho el blanco. De hecho, es penalizado duramente la bota. Cuando me refiero a bota es que el blanco le suba bastante, digamos, en las piernas. Y también tienen en la punta de la cola un blanco. Este es un perro que no es totalmente cuadrado. Es un perro que la dimensión del piso a la cruz debe ser, digamos, la relación contra lo alto y lo largo es de 9 a 10. Es casi cuadrado, pero es un poquitico más largo, ¿sí? Una cosa importante es que no se vean con las patas largas ni bajos. Y como en muchas razas, pues que lo que se denomina como el top line,
la parte de arriba donde cambia de cuello a espalda a cola, sea de una manera muy suave, ¿sí? Es decir, que no venga un cuello así y a mí vengo la espalda, sino que venga de una manera muy natural. Y todo eso lo que hace es que estos perros que son de trabajo, perros fuertes, realmente no es un tema estético, sino que tiene que ver con la función que hace el perro. Es un perro de tiro, entonces en la medida que sus músculos estén bien, que su esqueleto esté bien, que su pecho esté bien, que su espalda esté bien, pues les va a dar fuerza. Pues la dieta de los perros es este pollo, ¿sí o no? Son patas y cabezas, ¿sí o no? Entonces, pero lo que tiene la dieta bar es que no les da el mismo complemento que les da el concentrado. Entonces lo que hacemos es como complementarlo con este, que es como un suplemento dietético para ellos, para que les dé como lo mismo que les da el concentrado. Entonces lo que hacemos es como darle 3 cucharaditas de esto al pollo y mezclarlo, pues ahí como revolverlo con todo el pollo, para que cuando ellos ya lo consuman ya tenga como también el mismo suplemento del cuido. Perros implican mucho trabajo porque pues hay que mantenerlos, como dicen, recoger lo que hacen, la alimentación, peinarlos, los pelos. Realmente el que tenga perros tiene que ser consciente que la casa no va a ser una casa muy limpia. Eso es lo difícil porque tienen trabajo, sueltan pelo, ensucian, en el invierno es muy difícil. Limpia uno la casa. Que ellos son juiciosos, ellos realmente no son unos perros dañinos, lo que pasa es que son muy grandes, se tienen que acostar en alguna parte, entonces el sitio donde comen para acostarse pelan la manga, entonces dañan el jardín, pasan corriendo y pesan mucho y son 5 corriendo, entonces se acaban con el jardín. Pero ellos no es que sean dañinos como el perro dañino, no, es eso, es que son grandes. Los perros boyeros son aquellos que usualmente han sido utilizados para el manejo y conducción de ganado. La Federación Cinológica Internacional, encargada de regir y fomentar las normas y criterios para cría de perros, clasifica las razas boyeras en 2 grupos. Grupo 1. Los perros boyeros de aspecto lupoide, con apariencia de lobo. Grupo 2. Los perros molosoides, tipo montaña, con una constitución musculosa, fuertes mandíbulas, gran cabeza y hocico corto, lo que les hace ser excelentes guardianes y defensores. Este perro es un perro que tiene que ser proporcionado. ¿A qué me refiero? La cara, por decir algo, un perro tiene que tener una cara proporcional al cuerpo. Si ustedes ven, hay unos de los perros aquí que están con nosotros que tienen caras más grandes, pero también su cuerpo es más grande, entonces tiene proporción, ¿sí? Hay unos perros más pequeños que la cara es más pequeña, entonces es muy importante en ese sentido. Otro tema muy importante en los perros es la mordida. En esta raza, como en casi todos los estándares, ideal es que tengan mordida tijera, ¿sí? Es una mordida que los dientes de arriba, como los seres humanos, estén un poquitico adelante de los de abajo. Eso es lo que acepta el estándar. Permite en pinza. Pinza es que estén enfrentados los superiores y los inferiores, lo permite el estándar de la raza. Pero es penalizado cuando tienen una mordida diferente. Entonces, digamos que eso respecto a la mordida. Otro tema importante es la cola. La cola, el ideal de la cola es que el movimiento esté a la altura de la espalda, ¿sí? Que no sea una cola que viene atrás muy enroscada, para decirlo de una manera más gráfica, sino que cuando van andando la cola esté a la misma altura de la espalda. Y en reposo, que la cola esté descansada y que por lo menos llegue a donde llega el corvejón. Que el corvejón es como la parte aquí de, como decir, el codo, de alguna manera. Cuando uno lo mide, mínimo debe llegar hasta allá. Eso tiene que ver como con el estándar. Los ojos deben ser no unos ojos redondos, sino como almendrados, ¿sí? Esa es como la figura. Y deben ser unos ojos negros. De hecho, una falta descalificatoria es ojos azules. Un perro con ojos azules definitivamente pues da eliminación, porque en las exposiciones hay estándares que permiten desviaciones o faltas,
pero también hay otras faltas descalificadoras. Una descalificadora en el Bernés de la montaña es que tengan ojos azules, otra es que tengan la mordida no en tijera ni digamos pinza, sino que sea una mordida donde la parte inferior sea así, o que tenga las mandíbulas largas donde la mordida también nos sirve. Y eso es un tema funcional, porque un perro, en teoría, un perro que no tenga una buena mordida, pues en la naturaleza, los lobos y demás, seguramente no tiene la capacidad de morder los huesos y no sobrevivía. Entonces todo el tema de los estándares, como le explico yo a la gente cuando hablan de los pedigrís, estándar, está muy funcional, no es tanto estético, claramente hay una parte estética, pero está muy basado en el tema funcional. El Bernés de la montaña es muy susceptible a diferentes enfermedades debido a su tamaño. Una muy común es la displasia de codo. Esta es una enfermedad que afecta las articulaciones del animal y lleva a la osteoartritis, causando síntomas de dolor y disminución de la movilidad. Estos perros a los 18 meses se les hace una radiografía de displasia de cadera, porque como son tan grandes es como lo más regular. Estos perros tienen 3 enfermedades. Desafortunadamente esta raza no es una raza que sea muy longeva. El promedio de edad de esta raza es de 8 años. Claro está que vienen trabajando muy fuerte para poder aumentarla, pero una enfermedad muy común en estos perros es el cáncer. Es quizás la primera causa de muerte por enfermedad que tienen en estas razas. Otro tema con los Bernés de la montaña tiene que ver con la displasia de cadera, que es muy común en perros de estos tamaños. De hecho, uno para poder hacer una monta de estos perros registrada, para poder tener su pedigrí y bajo el reglamento del Club Canino Colombiano y en general del reglamento de otros clubes, estos perros antes de poder hacer la monta hay que hacerle las radiografías para ver la displasia de cadera y displasia de codo, de que sean perros que no estén presentando esa enfermedad, porque pues realmente si uno tiene perros con displasia de cadera son perros que van a sufrir, van a implicar una cantidad de enfermedades y a la vez muchos gastos pues en lo que representa veterinario. Para ser un criador se debe tener en cuenta que cada animal debe tener un linaje libre de diferentes enfermedades y problemas genéticos, siempre velando por el cuidado y potencial de la raza que se cría. La idea es mejorar cada raza por cada nueva generación, siempre siendo ético, responsable y velando por el bienestar animal. Yo creo que hay distintos tipos de criadores. Hay el criador comercial, que pues realmente está buscando un negocio, está buscando sacar perros masivamente, que es el criador que cría y mete en un cuartico la camada y la deja suelta que crezca, que lo que está buscando es producir, y muchas veces dejando a un lado todos estos temas de estudiar pues cuáles son las características, qué es la descendencia que trae, las enfermedades, cómo mejorar. Y está el criador, yo diría, responsable, que se toma el trabajo de entender que la genética, que se toma el trabajo de ver sus perros, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus faltas, cuáles son sus enfermedades, y hacen todo un estudio para buscar hacer esa cría futura que mejore cualquier falla que tenga, digamos, la raza frente al estándar, y a la vez pues que sean perros muy saludables. Entonces yo creo que sí, la responsabilidad del criador es eso. Son perros de hogar en todos los sentidos. Yo tuviera pues el espacio para tenerlo en mi casa, si viviera solo o algo, yo tendría el mío. Total, son perros muy tranquilos. Pues no se agitan con nada, ni son agresivos, ni está demasiado tranquilo. Donde usted le está dando cariño, el perro va a estar ahí. La gente al ver un perro extraño y tan grande, ya como que se cohíbe, entonces ya el perro... No, es que soy mimado. El mío es este, Bali, el cachorro, porque es un perro tiene un temperamento muy distinto a los otros, es un poquitico tímido y depende mucho de mí. Pues es donde yo voy está al lado mío, porque los otros son un poquitico más independientes. De hecho, Alma es como la alfa,
Es una hembra, pero ella es la que manda la manada y es la que para los juegos y es la que pone brava y los frena a todos. La mía es Reina, que es la más contemplada. No está por eso. No, acá. ¿No? Rafa, tuya. Vea, es la más contemplada, mira la que es al pie le llora a uno para que la contemplen, es la más contemplada. No, yo quiero mucho Oro porque fue el primero. ¿De qué? Pero Reina es de un contemple. Ellos todos tienen personalidad de perro, cada uno distinto. Pero esta es un contemple miedoso. Mírala cómo se queda. La mía peque, porque pues no es la más alborotada, pero tampoco es la más calmadita. Es como... Y el mío Oreo, porque es como el primero, el que ha estado siempre con nosotros y como que me quiere mucho, siempre es conmigo. En cambio los otros son más como con mi papá. Y cuando llego del colegio juego con ellos, siempre son como muy cariñosos, entonces me juegan, se tiran para que los acaricie y todo. Mi plan futuro es criar, tal vez pensar sacar una cría por año y mirar pues qué acogida tienen, siempre tratando de ser muy responsable en seleccionar familias que sean conscientes de la responsabilidad de tener un perro, porque yo siempre pues cuando los amigos le dicen a uno va a comprar un perro para mi hijo, yo les digo no lo compre porque si es para su hijo y su hijo tiene 10 años o 11 no tiene la capacidad de ser responsable por el perro. Si usted me dice que lo va a comprar para usted, cómprelo. Entonces yo creo que es eso, empezar a criar de pronto una camada al año, tratar de ser un criador responsable y poder escoger familias que puedan tener el perro, porque yo creo que amor todas tratan de darle, pero es que un perro tiene mucha responsabilidad y mucho trabajo, entonces yo creo que en eso hay que ser muy conscientes. Yo los invito porque, pues, si ven aquí ya están calmados, es un perro que independientemente de su tamaño, es un perro muy cariñoso, es un perro muy familiar. De hecho, esa característica, ellos siempre quieren estar con su amo y con la familia. Es un perro que no es independiente, siempre quiere tener esa atención. Y se asusta uno por el tamaño, pero son dóciles, son perros fáciles de entrenar. No es el perro más inteligente, pero es un perro que entiende una instrucción y si uno con un poco de dedicación siguen las reglas que uno les ponga. En cuanto al pelo, como les decía, mientras no estén mudando, con un cepillado semanal, no hay problema. Es claro que algunos mudan y ahí sí hay que tener mucha paciencia. Y son perros que son de un nivel medio de energía, entonces no son perros que necesitan caminatas largas, son perros con caminatas de media hora al día, pueden sentirse bien. Lo importante para ellos es que estén en la familia, pero yo los invito porque es un perro muy familiar, es una raza que es bastante tranquila, amigable con los niños. Entonces por eso yo creo que es una raza que puede ser pues muy bonita tenerla en cualquier clase de hogar.